Bienvenidos a la lección 4.1, ¿para qué y cómo se programa? Parte del curso de matemática y estamos en la lección 4, programación funcional. Este es un curso de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartido por el doctor Rafael Fernández Flores y tiene licencia Creative Commons para poderse reproducir. Los objetivos que se persiguen con esta lección son que se conozca para qué es necesario programar, porque hablamos de programar, pero de repente decimos, bueno, ¿y de veras es necesario cuándo, en qué situaciones? Es lo que vamos a tratar de decir ahora, y también que se conozcan los principales tipos de funciones que tiene Wolfram para poder programar. Bueno, entonces, ¿para qué se programa? Vamos a dar algunos ejemplos, pero básicamente se programa cuando uno se enfrenta a una situación que hay que repetir varias veces, por ejemplo, resolver una ecuación. Entonces, puede cambiar la ecuación, pero la manera de resolver la ecuación siempre va a ser la misma. Aquí estamos viendo ya en pantalla donde dice primer caso, la ecuación x al cuadrado más c a la x igual a 3. Esta no es una ecuación que se pueda resolver con una fórmula como la ecuación de segundo grado en que despejamos y se resuelve porque está la exponencial y la exponencial es una función no trascendente, entonces eso hace que tengamos que resolverlo de otra manera. Para resolver este tipo de ecuaciones hay técnicas y una de ellas es el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson, aquí lo voy a mostrar, parte de algún punto cercano y luego se va aproximando. Aquí estoy haciendo primero una gráfica de la función x cuadrado más c a la x igual a 3 para darme cuenta por dónde pueden estar los ceros de esa función. Aquí nos damos cuenta que entre 0,5 y 1 existe un cero. El método de Newton-Raphson me dice que si yo tengo un punto como primera aproximación, le voy a llamar aquí xn, y a ese punto le resto el cociente de la función evaluada en ese punto, menos la derivada también evaluada en ese mismo punto, entonces obtengo una siguiente aproximación, xn1. Ese es el método de Newton-Raphson. Entonces lo que hay que hacer ahora es programar una instrucción para que se resuelva la ecuación. Y más adelante, si yo quiero volver a resolver otra ecuación, de todas maneras ya tengo programado el método, lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de la función f. Entonces, vamos a usar el método de Newton-Raphson y la función nest de Wolfram. Aquí en Wolfram lo que vamos a usar es esta función nest que voy a mostrar ahora cómo funciona. Primero voy a limpiar cualquier valor que pueda tener la variable x. Voy a usar la variable x. Entonces, lo primero que hago es darle clear x. Con eso voy a limpiar el valor que tenga x, porque a lo mejor si en un programa anterior o si está abierta otra hoja de matemática y tiene un valor de x igual a 8, por decir, y yo empiezo a hacer cálculos acá, puede traerse ese valor de x igual a 8. Por esa razón, es una precaución, de una buena práctica, digamos, de programación, limpiar el valor de x. Y luego acá está la función que voy a usar. Aquí voy a darle clic acá para que se ejecute. Y lo que está diciendo el comando, aquí la función nest es, entre corchetes cuadrados pongo el nombre de la función que quiero iterar. Y luego le digo a partir de qué valor y luego cuántas veces lo quiero hacer. Le voy a dar mayúscula return para que ejecute. Y ahora ustedes ven que aquí ejecutó G de G de G de G de X, lo hizo 4 veces. Si aquí le pongo 6, aquí voy a tener una seguidilla de 6 veces G aplicado a X. Esto es lo que hace la función nest. Entonces ahora, si voy a definir aquí una función, f de x igual a x cuadrada más c a la x menos 3. Fíjense que es la manera más o menos habitual en que definimos nosotros las funciones o escribimos nosotros las funciones incluso cuando lo hacemos sobre papel. Nada más hay dos detalles que les quiero señalar porque más adelante en esta misma sesión voy a detallar la manera de escribir las funciones. Aquí la x
dice X, pero además tiene un guión bajo. No estoy escribiendo nada más f de X, sino f de X guión bajo, porque aquí X es un patrón. Un patrón quiere decir que le estoy indicando qué tipo de variable es. Podría ser un número entero, podría ser una serie. Como lo dejo con el guión bajo, quiere decir que funciona para todos los patrones. Si yo quisiera nada más hacerlo para enteros, ahí tendría que decir fx guión bajo integer. Y luego el otro detalle son estos dos puntos que están acá. Estos dos puntos me indican que estoy haciendo una asignación. Aquí el igual quiere decir que se asigna algo, como arriba, asigné, no asigné x igual a 5, pero podría haber asignado el valor x igual a 5, por ejemplo. Entonces, esas asignaciones sin los dos puntos son asignaciones directas. En el momento en que yo pongo x igual a 5, x agarra el valor 5. Esta es una asignación diferida. Eso quiere decir que esto no procede hasta que yo más adelante le dé un valor a X. Esa es la asignación diferida. Ahora voy a hacer lo mismo que hice acá arriba con la misma sintaxis, nest y entre los corchetes cuadrados tres argumentos. El primer argumento es la función, entonces aquí ven ustedes la función que es esta cosita que está aquí hasta donde está el ampersand. Es la misma función que estaba escrita arriba, nada más que en vez de la X puse el ampersand. Entonces aquí tendría, digamos que sería la X menos la F evaluada en la X, dividido entre la derivada entre la X. El otro detalle es que al final le estoy poniendo un signo de pesos, un ampersand, y eso lo que quiere decir es que lo que está del lado izquierdo es una función. Entonces, esa es la manera como se escribe la función. Repito, en unos minutos más voy a detallar esto, pero bueno, entonces, esta es la manera como está escrita la función. Luego le doy el punto inicial, le voy a decir que empiece a calcular a partir de uno y que itere cuatro veces. ¿Por qué le digo que a partir de uno? Porque me doy cuenta que si que el uno no está tan lejos. Podría haberle dicho menos 20 y entonces va a venir iterando probablemente muchas veces, o a lo mejor encuentro problemas de convergencia. Esos son detalles ya de la técnica de método numérico que siga yo. Aquí por eso hice la gráfica para guiarme un poquito y decir, pues mira, voy a empezarle a buscar por ahí por el uno. Entonces ahora le doy nuevamente mayúscula y return y me encuentro que la solución es 0.834487, después de hacerlo cuatro veces. Nadie me está garantizando que al hacerlo cuatro veces llegué a la solución, ni que tan cerca estoy, nada. Simplemente le estoy diciendo que lo itere cuatro veces. Ahora, para ver los pasos intermedios, podemos usar una función como nest, pero pidiéndole que nos grabe, que nos entregue los resultados intermedios. Entonces, para eso se utiliza la función nestlist. La función nestlist tiene la misma sintaxis, se pone la función, luego se pone el punto inicial que voy a hacer y cuántas veces lo quiero hacer, y se escribe otra vez igual que como lo había hecho arriba, pongo la función, pongo el punto inicial y cuántas veces voy a iterar y nuevamente ejecuto. Ahora, cuando ejecuto, lo que me da es, en el último valor me da el mismo que ya habíamos encontrado, 83, 44, 87, aquí está, pero me dice los valores intermedios. Empieza por decirme que iniciamos con el valor uno, luego el primer cálculo me da 0.847766 en la primera aproximación, en la segunda aproximación me da 0.834581, en la cuarta aproximación, bueno, aquí en el cuarto valor me da 0.834487 y en el siguiente repite el valor 0.834487, es decir, de alguna manera hemos alcanzado la convergencia del método a ese valor. Si ustedes ahora comparan con lo que está en la gráfica, se van a dar cuenta que ese es el valor en el que está. Entonces, ahí tienen un ejemplo de cómo se utiliza el método Newton-Raphson para resolver una ecuación y que además es algo que se puede programar porque ahora cambio de ecuación. Miren, aquí lo voy a hacer. Ahora a resolver otra ecuación que es la ecuación x cuadrada menos 2 igual a 0.
Obviamente aquí se da uno cuenta de que si resuelvo x es igual a la raíz de 2, a mí me gusta esta ecuación porque es, digamos, la manera de calcular la raíz de 2 que en la historia de las matemáticas, por lo menos míticamente, lleva a la conjetura de que no todos los números son racionales y el primer número irracional. Hay toda esta historia medio mítica de los pitagóricos, de que si conocieron el secreto y lo ocultaron, de que si Pitágoras se frustró tremendamente por esto. Entonces, para mí por eso me gusta un poco la historia de esto. Ahora vamos a encontrar el valor de raíz de 2. Y pues hago lo mismo. Aquí nada más lo único que hago es que voy a cambiar de la función, voy a tener que definir otra función, pero si quisiera una tercera, una cuarta, una quinta, pues lo único que tengo que hacer es cambiar la definición de la función. Aquí fíjense que NestList lo estoy escribiendo igual, o sea, no me importa, no cambia con respecto a lo que tengo arriba en la forma de escribir el comando. Puedo variar desde dónde quiero arrancar. Aquí voy a arrancar desde 1.2 y puedo cambiar cuántas veces quiero iterar, pero voy a usar el mismo algoritmo, digamos, la misma forma, el mismo texto, el mismo código que había yo utilizado en el caso de arriba. Y podría después, otra lo voy a correr, pero podría además tener un tercer caso con otra ecuación o un quinto caso. Por eso lo programas, para ya no tener en cada ocasión que estar regresando a volver a hacer lo mismo. Entonces ahora este, lo ejecuto también en mayúscula return y aquí está. Entonces empiezo en el valor 1.2, me dice empezaste en el 1.2, la primera aproximación es 1.433333, luego 1.4143.4, luego 1.41.421 y ahí se estaciona y a partir de ahí podemos decir que hemos alcanzado como que la convergencia y que el método de Newton-Raphson me permite encontrar la raíz de 2 con una cierta precisión de 1.41421. Entonces aquí son décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas y 100 milésimas. Entonces ya hasta las 100 milésimas tengo la precisión. Si quisiera yo una mayor precisión, pues entonces lo puedo iterar un mayor número de veces. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo de por qué tengo que programar, puedo aprender a programar y cómo hay que aprender a programar. Otro ejemplo distinto es el crecimiento del capital. Si ustedes tienen, no sé, 1,000 pesos y lo van a colocar a una tasa de interés del 3% y quieren saber dentro de 12 meses después cuál es el monto de su inversión, entonces lo que hacen es primero hay que conocer la fórmula para poder hacer el cálculo. Esta es la fórmula. El monto que van a tener es el que tienen inicialmente, luego multiplicado por uno más la tasa de interés dividida entre el número de meses, porque esto es una tasa anual, y multiplicado por lo que tienen al principio. Aquí otra vez lo que estamos haciendo es definir una función. Vean, aquí está. Y la función se define como una asignación diferida. Entonces aquí dos puntos igual, y pongo la fórmula. Los dos puntos que están ahí, lo que quiere decir es que cuando yo ejecute el programa, no me lo apunte en la pantalla para que sea un poco más limpia la pantalla y que solamente me apunte el resultado. Voy a usar otra vez la función NestList para ir viendo los montos en cada uno de los distintos meses. Nuevamente, mayúscula return, ejecuto y vean, aquí me dice que empecé con 1,000 pesos, luego tenía en el primer mes 1,002.5, 1,005.01 y así va creciendo. Esto es una tasa de interés compuesto, o sea, porque cada vez que vuelvo yo a aplicar el interés, ya no lo aplico al monto inicial, sino al nuevo monto. O sea, en el tercer mes aplico la tasa de interés al capital que ya tengo después de 3 meses, que ya creció porque en el segundo mes ya era más que lo que tenía en el primer mes, que a su vez era más que el monto inicial. Y así hasta que al final tengo 1,030.42 pesos. Ahora, este programa pues, me puede servir si yo después tengo otra tasa de interés distinta, tengo otros plazos
de inversión del capital, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen ustedes dos ejemplos de por qué nos conviene poder en un momento dado hacer programas esto. Y aquí pues me apoyé en dos funciones muy útiles de matemáticas, en Nest y en NestList. Acá también podría haber hecho lo mismo. Si nada más quiero el valor en el último mes, pues nada más le doy el Nest punto. Eso sí le tengo que decir después de cuánto tiempo lo quiero, pero no me va a estar dando los valores intermedios. Eso, como siempre, depende del gusto de quien está y de la necesidad de quien está ejecutando. Ahora sí, ya que hice los ejemplos, vámonos a ver este asunto que les estaba yo platicando de la asignación diferida y cómo es que se hace, cómo es que se escribe una función en matemática. Bueno, en Wolfram Matemática, una función es una regla, nos dice lo que hay que hacer, tomar una variable y elevarla a la x, o restarla, multiplicarla, dividirla entre dos, etcétera. Y nos dice sobre quién opera. Eso es lo que, sobre quién opera es lo que está aquí adentro del corchete cuadrado y que yo decía es un patrón. Normalmente nosotros estamos acostumbrados en nuestros cursos de matemáticas a que las funciones operan sobre variables que pueden ser números reales. En algunos casos dices, bueno, pues son vectores, pero acá pueden operar sobre cualquier otra cosa, como ahorita vamos a ver, incluso sobre una lista de cosas. Entonces, eso es aquí es sobre quién va a operar. ¿Cómo le digo sobre de quién va a operar? Señalándolo dentro del corchete cuadrado con un patrón. Y luego hago la asignación diferida para cada vez que se encuentre el valor de f, le asigne la acción que he definido previamente, se la asigne a la variable que estoy metiendo dentro de los corchetes cuadrados. Aquí, por ejemplo, lo que estoy poniendo es x igual a 5. Esto es una asignación no diferida, es una asignación inmediata. En cuanto yo escribo x igual a 5 y ejecuto, la variable ya tiene el valor 5. Esta no tiene ningún valor hasta que yo le dé un número, por eso es diferida. Voy a ejecutar estas dos. La primera, como tiene el punto y coma, no se va a imprimir el valor f de x, no se va a imprimir el valor de x igual a 5, pero sí se va a imprimir f de 5. Y f de 5, pues si estoy diciendo que f es x cuadrada, pues tendría que ser 25. Vamos a ejecutar. Y efectivamente, aquí está. Si se fijaron, X estaba en azulito, quiere decir que todavía no tiene ningún valor. Aparece en negro ahora porque como ya ejecuté, en el momento de ejecutar, X adquirió el valor de 5 y luego F de 5 es igual a 25. Bueno, eso es más o menos lo que hacemos siempre. Ahora voy a hacer una cosa un poco más interesante que es calcular f, como le dije que esta función x cuadrada está definida para cualquier patrón, voy a calcular una lista. Esta lista la voy a calcular con la instrucción range 10. Este range 10 lo que hace, si se acuerdan, la función range lo que hace es darme una lista de enteros desde uno hasta donde le ponga yo acá. Si le pongo range 8, me va a dar una lista del uno al 8. Range 10 me va a dar una lista del uno al 10. Range 5, una lista del uno al 5. Lo voy a ejecutar y ahorita lo van a ver. Pero a continuación de eso, le voy a pedir que me calcule el cuadrado, no de X, sino de el range de 10, es decir, le voy a pedir que me calcule el cuadrado de la lista. Fíjense lo que pasa. Aquí está range, me da del 1 al 10 y ahora si yo le digo que calcule el cuadrado, me da el cuadrado del primero, me da otra lista, o sea, la función aplicada a la lista me da otra lista. Y la lista que me da es aplicar la función elemento por elemento. Entonces, al uno lo eleva al cuadrado, me da uno, al 2 lo eleva al cuadrado, me da 4, al 3 lo eleva al cuadrado, me da 9 y así, todos, hasta el 10 que lo eleva al cuadrado y me da 100. Esta es una gran fortaleza de matemática, el poder
aplicar las fórmulas a las listas. Por cierto, las funciones que se pueden aplicar a las listas se llaman listables. Pero imagínense, por ejemplo, si ustedes aquí tienen los valores de 0 a pi y luego definen arriba seno de x, bueno, seno de x y luego calculan seno de x, aquí lo que van a tener abajo es todos los puntos con los valores del seno de x en los puntos en que ustedes quieran. En fin, las aplicaciones son, el límite para las aplicaciones es la imaginación de ustedes. Vamos ahora a hablar de las funciones predicado. Cuando se programa, muchas veces uno necesita tomar decisiones porque dices, bueno, si el valor de esta variable, por ejemplo, hasta para la ecuación de segundo grado, ¿no? Puedo analizar el valor del discriminante para ver si la solución va a ser un número real o va a ser un número complejo. Y en caso que sea un número complejo, a lo mejor no lo quiero escribir o a lo mejor sí lo quiero escribir. Entonces, tengo que tomar decisiones basado en el análisis de lo que está pasando. Eso pasa siempre que está uno programando y entonces para ese propósito son muy útiles las que se llaman funciones predicado. Son aquellas que se responden con cierto o falso, es decir, con true o false, ¿no? En el caso de matemática. A la pregunta que se les hace, por ejemplo, esto que está aquí, este integer Q, es la manera, la Q pues quiere decir question, o sea, indica que estoy preguntando, y le estoy preguntando, oye, lo que viene a continuación es un entero. Si le estoy poniendo integer Q paréntesis cuadrados y en medio 3 punto, el 3 punto me dice que es un real. Cuando le pregunte integer Q 3 puntos, me va a decir que eso no lo es. Y en cualquier otro caso, me va a decir si sí lo es o no lo es. MatchQ verifica si el argumento sigue un patrón definido previamente. Les decía, por ejemplo, que un patrón, pues, el de entero, entonces le pregunto MatchQ, guión bajo integer, y me dice si lo que le estoy preguntando es o no un número entero. Wolfram matemática tiene una serie de funciones predicado que sirven para preguntar cosas como si es un entero, si es un par, si es un non, si es un número primo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes están viendo un video, pero y no pueden interactuar, digamos, con esto, pero acá si ven en el texto original, aquí cuando pongo el puntero sobre lo que está en azul, me viene un enlace. Si yo hago clic sobre ese enlace, me manda a la documentación de matemática y me explica con detalle cómo opera el comando. Una forma alternativa de hacer eso aquí, porque bueno, a la hora de preparar el material se pone que se haga con un enlace, pero una manera alternativa es que ustedes en su cuaderno de matemática escriben el comando y al escribir el comando, en ese momento les sale la posibilidad de dirigirse al manual. De hecho, ahorita, bueno, lo quisiera hacer, nada más quiero acabar de explicar esto. Aquí tienen otras funciones útiles para este propósito, son if, lo voy a detallar a continuación, y mod, voy a dar un ejemplo también. Acá está la manera de escribir otras de las preguntas, como si son iguales, por ejemplo, las pruebas lógicas para checar si lo que está del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho de este símbolo que checa la igualdad, o si son diferentes o no, y si son exactamente iguales o si sean entre los dos valores. Ahora, aquí el asunto es cómo se escribe esto en el teclado, porque muchos teclados, algunos sí traen los signos de mayor y menor, por ejemplo, al lado de la Z, otros no lo traen. Entonces, para eso muchas veces conviene ir a la parte de arriba, en el menú de arriba de matemática, irse a paletas, y ahí en las paletas hay una de apoyo para escribir los símbolos. Y aquí, por ejemplo, le voy a preguntar este, si 2 al cuadrado es igual a 5. Entonces, cuando ejecuto eso, me dice que es falso, ¿no? Que 2 al cuadrado es 4.
Luego las funciones predicado, que son estas, se pueden combinar entre ellas. Aquí, por ejemplo, tengo del lado izquierdo 2 al cuadrado mayor que 4. Y luego del lado derecho tengo también 2 al cuadrado menor que 4. Y en medio tengo el signo de y. Entonces aquí lo que le estoy preguntando es si 2 al cuadrado es mayor que 4 y 2 al cuadrado es menor que 4 al mismo tiempo. Obviamente me va a decir que no. Y acá abajo, bueno, para que ahorita que lo ejecute veamos ambos resultados, le estoy preguntando si 2 al cuadrado es mayor que 4 o 2 al cuadrado es igual a 4. Aquí le estoy preguntando si es cierto esto o esto. Y en el otro le estoy diciendo que sea cierto ambas cosas. La de abajo será cierta con que una sola de ellas sea cierta. Entonces vamos a ejecutar y vemos qué pasa. Efectivamente, bueno, cuando ejecuté la primera me dice que esto es falso, que es falso que 2 al cuadrado sea mayor que 4 y que 2 al cuadrado sea menor que 4, pero que sí es cierto que 2 al cuadrado es mayor que 4 o 2 al cuadrado es igual a 4. No, no me dice cuál, nada más me dice que es cierto. Ahora, vamos a ver cómo se utilizan estas famosas preguntas. Aquí le estoy preguntando para saber si 25 es un número par o es un número no, respectivamente, ¿no? Con cada una de las preguntas. Entonces, aquí me dice que sí es cierto que es un non, hot, Q, y me dice que es falso que sea un par. Entonces, ahí lo tienen ustedes. Ahora, voy a hacer lo que les estaba diciendo hace un momento. Vamos a suponer que no sé bien cómo, de qué se trata la función evenQ. Y ahí se dan cuenta que cuando voy escribiendo me salen ya unos apoyos y aquí me sale EvenQ y luego al lado derecho en azulito una I. Si yo presiono sobre esa I me va a mandar a la ayuda o al manual y ahí me puedo enterar de cómo funcionan, de cuál es la sintaxis, incluso ejemplos, etcétera, que es una herramienta muy útil para el autoestudio. Entonces, una recomendación es que se vayan aquí, vean las que les guste, por ejemplo, checar si un número es primo, no es primo, si es positivo, si es negativo, y las escriban y luego hagan lo que hicimos aquí, vayan al manual y las vayan viendo. Bueno, entonces estábamos en esta parte, ya habíamos checado ya sobre las características del número 25, si era un par o era un no. Ahora vamos a hablar de la función if. La función if, como estábamos diciendo hace un momento, también es muy útil porque me permite checar qué pasa y en función de lo que pase hago una u otra cosa. La, la sintaxis para if es el escribir la palabra if entre corchetes cuadrados y luego dentro de los corchetes cuadrados hay tres argumentos. Uno de ellos es una aseveración, una expresión que se va a verificar si es cierto o no. Aquí le estoy diciendo que 3 es mayor que cero. Obviamente, pues 3 es mayor que cero. Y abajo bueno, otra vez la de arriba, 3 mayor que cero. Luego, después vienen otras dos posibilidades. Si, si la aseveración se checa la aseveración y si es cierta, entonces se hace lo que está inmediatamente después. Si no es cierta, entonces se pasa a la segunda opción. Lo mismo en la de abajo, va a checar si 3 es mayor que 10, lo cual no es cierto. De ser cierto, escribiría positivo. De no ser cierto, va a escribir negativo. Ahora los voy a ejecutar y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí está. Entonces, en el primer caso, me estaba diciendo que checó que si 3 es mayor que cero y sí le dio que 3 es mayor que cero. En el segundo caso, checó si 3 es mayor que 10. Eso no es cierto, entonces no, se salta la segunda asignación, o la que está en medio, y se va y escribe negative. Entonces, si aquí ustedes tienen, por ejemplo, líneas de código para un caso y líneas de código para otro caso, cuando checan, esto les permite tomar una ruta, ¿no? Lo que decía yo,
A lo mejor lo que hacen aquí es calcular el discriminante de su ecuación de segundo grado. En el caso en el que sea un número complejo, a lo mejor dicen, pues, paro el cálculo y ya no sigo, o a lo mejor deciden escribir las dos raíces, pero aquí pueden decir qué van a hacer en el caso de que sea un número complejo. Y aquí qué van a hacer en el caso de que no lo sea, que sea un número real nada más. Eso me permite, otra vez, el límite de las cosas que puedo hacer, pues depende de mis conocimientos y de mi creatividad y del campo en el cual me muevo. Cada uno de ustedes a lo mejor da asignaturas distintas, pero es muy importante conocer los comandos porque es como una caja de herramientas, ¿no? Entonces, el, ¿qué vamos a resolver con esta herramienta? Pues, quién sabe, porque a lo mejor yo me dedico a la plomería y me van a servir para ciertas cosas, las mismas herramientas que al señor que se dedica a la carpintería le sirven para otras. Pero lo importante es que tengamos una buena caja de herramientas, ya sea para un tipo de actividades o para otro tipo de actividad. Bueno, también el if se puede usar para asignar valor a una variable. Por ejemplo, acá miren. Tengo X es igual a este número 104.729 y luego le pregunto con estas famosas funciones predicado que si se trata de un número primo. Le estoy preguntando si este número que está aquí arriba es un número primo. En caso de que lo sea, quiero que mandes ese valor a la variable y. En caso de que no lo sea, te vas al siguiente primo, por favor, y lo escribes. Entonces, cuando yo ejecute este pedacito de código, lo que voy a obtener es un número primo. Y voy a obtener el número primo o 104.729 o el siguiente, dependiendo. Si 104.729 es primo, me quedo con él. Si no, voy y saco el siguiente. Ejecuto. Y entonces me sale que 104.729 sí es primo, porque aquí hizo la prueba, como le salió que sí, ejecutó la siguiente instrucción, que es y igual a x, y ya no ejecutó la otra. Luego aquí le tengo el punto y coma, no imprime nada ahí, pero luego me imprime el valor de y. El valor de y que me va a imprimir es el que está acá. ¿Ven? Aquí se ve claramente que y puede tener un valor o puede tener otro. Puede ser el primo que ya teníamos, 104.729, o puede ser el siguiente. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de que si ya es primo, me imprimes ese. Si no, me imprimes otro. ¿Ven? O también puedo usarlo para calcular un valor. Ahora voy a poner el 104.731 y le voy a preguntar si es primo. Si es primo, entonces escribes X. Y si no, te vas al siguiente primo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no era primo. Vio, le salió que no, entonces como le salió que no, se saltó la opción que habría que haber ejecutado en el caso de ser positivo y se fue a la siguiente y entonces calculó el siguiente primo y el siguiente primo es 104.743. Bueno, ahí tienen ustedes ejemplos de cómo usar la función if dentro de sus Ahora sí vamos a ver un poco más las funciones anónimas. En matemática, las funciones anónimas, o por si lo leen en sus manuales en inglés, anonymous functions o funciones puras, pure functions, pueden escribirse de diferentes maneras, que es lo que estaba yo diciendo hace un momento que íbamos a ver con más calmita ahora. Usemos la función f de x igual a x cuadrada más exponencial de x menos 3, que es la misma que usé en el ejemplo inicial, para ejemplificar las diferentes maneras de escribir una función. La manera como la escribí en el ejemplo con el cual inicié esta exposición era esta, los dos puntos, bueno, el x subrayado, bueno, con el guión bajo, y luego los dos puntos igual para hacer la selección diferida igual a x cuadrada. Esta fue la manera como lo escribí. Aquí tengo F1, calcular en 2 porque voy a ir calculando las distintas maneras de escribir la función para que se pueda constatar que todas llevan al mismo resultado. Entonces la ejecuto y 2 al cuadrado pues es 4, le quito 3, me queda 1, entonces es 1. Y exponencial de x pues es e a la 2. Entonces el resultado de
de aplicar la función stack F1 es uno más C a la 2. Ahora, una manera alternativa de hacer eso es decir que F2 es igual a function y luego entre corchetes pongo de la variable X que está entre llaves, coma, y luego ya doy la expresión. Acá arriba doy la expresión nada más, dos puntos igual y doy la expresión. Acá doy la expresión dentro de unos corchetes cuadrados precedida por una llave donde digo quién es la variable y todo dentro de la función function. Ahora lo ejecuto y ven que también me da uno más c al cuadrado. Ahora, ¿cuándo me conviene usar una y cuándo me conviene usar otra? Eso depende a veces hasta del gusto y luego de la manera como estoy programado. Ahorita les voy a explicar esta otra que ven acá y les voy a decir por qué creo que convenga en un caso o en otro usar una. Es mucho de gustos, ¿eh? Por ejemplo, con la de uno, número uno, pues estamos muy familiarizados. Luego, la tres es un poco por el estilo de la dos. Tengo que usar el comando function o pero lo que va dentro del paréntesis cuadrado no es la especificación de quién es la variable y luego la función, sino que ya escribo la función, digamos, como la estaría escribiendo, pero en vez de la variable X, lo que estoy poniendo es el ampersand, o sea, el gatito ese que se llama ampersand, no, perdón, hashtag, el gatito este que se llama hashtag, es en lugar de la X. Entonces ahora lo pongo al cuadrado más la exponencial. Esto en matemática se llama un slot o una ranura. Eso quiere decir que es como un hueco y ahí puedo ir y puedo meter lo que yo quiera, ¿no? Entonces, pues, en ese slot o en esa ranura puedo meter lo que yo quiera. Puedo meter un número real, puedo meter un número entero, puedo meter los elementos de una lista, en fin, lo que yo vaya queriendo. Y ahora, aquí todo eso precedido por function. Nuevamente, le damos return y me da uno más c al cuadrado. ¿Se fijan? Si me voy para arriba, todos me dan el mismo resultado, porque todos es la misma manera. En todos estoy diciendo lo mismo. En todos estoy calculando el valor de x cuadrada, le estoy sumando el valor de la exponencial de x y le estoy restando 3. Ahora, ya me voy a otra manera de hacerlo, que es no uso la palabra function, se la quito y nada más escribo esta expresión, el slot al cuadrado más la exponencial calculada en el slot menos 3. Esto lo que quiere decir es que lo que yo le ponga se lo va a comer ahí, ¿no? El slot es ahí, y si le pongo un 4 ahí va a ir a un 4. Aquí voy a poner el 2 otra vez. Entonces, cuando ponga el 2 entra aquí el 2, acá entra el 2, es una ranura donde va a entrar el 2, acá es una ranura donde va a entrar el 2. Pero fíjense, en vez de escribir function del lado izquierdo, como hice en la posibilidad 3, ahora escribo después de escribir el valor de la función, ahora sí el ampersand, y esto me quiere decir, si lo ven ahí, me sale en la ayuda que esto quiere decir function. Cuando vean un símbolo y no sepan qué quiere decir, otra vez pueden poner ahí el puntero y les va a indicar de qué se trata. Entonces, lo que me está diciendo es que esto que está del lado izquierdo es una función. Ahora la ejecuto y nuevamente obtengo el mismo valor. Ahora, como ya sé que esto es una función, lo voy a aplicar. Aquí todavía la definí como F4 igual a eso. Y acá lo que estoy haciendo es ya usarla directamente. Aquí tengo la función, digo que esto es una función y lo ejecuto. Muchas veces lo más cómodo a la hora de estar haciendo un programa muy largo, pues es usar esta notación a la que a veces cuesta un poquito trabajo acostumbrarse, pero una vez que uno mete del lado derecho el operador, pues ya sabe que lo que le pones del lado derecho se le va a estar aplicando lo que está del lado izquierdo. Aquí vamos a ver ahora, las funciones pueden definirse también de manera, bueno.
hagan ejercicios, hay que hacer ejercicios de estar escribiendo de la misma manera y las funciones, porque no hay otra manera de aprender. Uno puede oír 20 veces el audio, puede leer, pero mientras no se siente uno a programar y a ejecutar las cosas, es más difícil aprender. Entonces, les recomiendo que practiquen estas cosas. Hay algunos ejercicios que ya están sugeridos aquí mismo en el curso. Ahora, las funciones pueden definirse también de manera condicionada. Por ejemplo, voy a decirles lo mismo de hace rato. Voy a posicionar el puntero acá y voy a ver qué dice. Y me dice que esto es una condición. O sea, cuando yo escribo slash, punto y coma, se lee a condición de. Entonces, aquí estoy diciendo que quiero calcular la función cub para x a condición de que x sea mayor que 10. Si x no es mayor que 10, esto no me dice que hay que hacer, nada más me dice que si x es mayor que 10, la voy a elevar al cubo. Entonces, para saber qué hacer en otro caso, le digo, bueno, a ver, checa si el caso en el cual la condición es que sea menor o igual a 10. Y en ese caso me pones, por favor, el argumento no es mayor que 10. Entonces, checas. Si sí, lo calculas. Y si no, entonces me mandas un mensaje de que no aplica. Entonces ahora voy a hacer aquí el cálculo. Voy a calcular el cubo de 15, que ese sí es mayor que 10, y voy a calcular el cubo de 2, que ese no es no es mayor que 10, el 2. Ahora, a ver qué pasa. Ejecuto y me dice, el primero es 3.375, o sea, el cubo de 15 es 3.375. Y el cubo de 2 me dice el argumento no es mayor que 10. ¿Ven? Entonces, es la misma función cub, digamos. Yo estoy escribiendo cub de 15, cub de 2, puedo escribir cub de 20. Aquí, por ejemplo, no puse qué pasa si no es un número, ¿no? Pero podría poner también otra definición que dijera no aplica. Y bueno, ahora vamos a la función mod que ya les había dicho, que es interesante. Allá arriba lo dije rápidamente. Otra vez la misma sintaxis. Tengo la variable y luego pongo a condición de. Entonces, yo quiero calcular la función g. Este va a ser elevar al cuadrado. Miren, aquí está la definición. Pero solo voy a elevar al cuadrado las que cumplan esta condición. La condición es que mod n, 3 sea igual a cero. La función mod lo que hace es que divide el primer elemento entre el segundo, va a dividir n entre 3 y va a checar si el residuo es cero. O sea, mod lo que me da es los valores de los residuos. Entonces, si divido, por ejemplo, 2 entre 3, pues me va a dar que es 0.66 y va a ver que el residuo no es cero. Entonces me va a decir que esto es falso. Si es 3 lo va a dividir, va a decir que el residuo sí es cero y entonces me va a decir que es verdadero. Eso es lo que hace la función mod. En el caso de que sea cierto, entonces quiero que la función g calcule el cuadrado del número que sí. En el caso de que no sea cierto, que es la que está aquí abajo, si es distinto de cero, entonces me pones por favor un mensaje y me dices que no aplica. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es construir una función que va a calcular n cuadrada en los casos en que n es divisible entre 3. Eso es lo que va a hacer. Y lo voy a hacer, y la voy a aplicar a una lista. Acuérdense que range, un número, lo que me da es una lista de los enteros hasta ese número. Entonces aquí voy a calcular una lista del 1 al 6. Y G lo voy a calcular ahí. Esto que está aquí es una manera de decir que se aplique a. Entonces aquí estoy calculando G aplicado a esa lista. Ejecuto y me dice que no aplica 9. No aplica, no aplica 36. ¿Por qué? Porque pues el 1 no es divisible entre 3, el 2 no es divisible entre 3, el 3 sí es divisible entre 3, por lo tanto lo eleva al cuadrado, 4 no es divisible entre 3, 5 no es divisible entre 3, 6 sí es divisible entre 3, por lo tanto lo eleva al cuadrado. Entonces, eso es lo que está haciendo esta función
con la manera de tomar decisiones. Ya para concluir, les quisiera explicar lo de la localización de variables, porque a veces cuando está uno trabajando en un segmento del programa y tiene un programa muy largo, puede haber usado X o Y o Z o el número de una el nombre de una variable y le dio un valor y sin darse cuenta luego quiere utilizar esa variable y cree que está limpia y viene arrastrando otro valor. Por eso, al principio, si se fijaron, puse clear X un poco para protegerme de eso. Pero una manera es, cuando estás programando, asegurarte de que la variable en el segmento de programa en el que estás tiene un valor fijo, que es el que tú le estás dando, y que lo que haya pasado fuera de ese segmento no va a contaminar tu programa. Eh, Matemática tiene dos funciones para hacer eso, que son módulo y block. Módulo y block prácticamente tienen el mismo resultado, aunque lo hacen de manera distinta. Eh, Aquí, por ejemplo, la sintaxis es la que están viendo acá abajo. Módulo, corchete cuadrado, y luego entre llaves voy a poner las variables que quiero proteger, sus valores. Aquí la que quiero proteger es x es igual a 2, pero si también quisiera y igual a 7, lo pongo con comas, todos los valores que quiero ir protegiendo. Y, a ver, y luego acá lo que le estoy diciendo, bueno, lo que pasa es que acá lo voy a ejecutar para que vean ustedes. Le estoy diciendo que me lo imprima. Fíjense que primero le estoy diciendo que X le estoy asignando el valor 5, o sea, X vale 5. Y luego protejo dentro de module el valor de X igual a 2 y le digo que me imprima 5 perdón, que me imprima X desde adentro del module. Y luego desde fuera de module también le estoy diciendo que me imprima X. Es decir, voy a imprimir X dos veces. La primera desde adentro de module, la segunda desde afuera de module. Vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí cuando corre, la primera que imprimí es la que está dentro de module y entonces me dice que X es igual a 2. La segunda que imprimí, X es igual a 5. Si se fijan, es el mismo comando, print X, pero el valor de X es distinto. En un caso estoy mandando imprimir desde adentro de module y en el otro estoy imprimiendo desde afuera de module. Lo mismo ahora con block. Déjenme. Aquí está con block la misma sintaxis y mando imprimir desde adentro de block y mando imprimir desde afuera de block. Cuando imprimo desde adentro de block me da 2, cuando imprimo desde afuera de block me da 5. Y bueno, con esto hemos terminado la parte de la lección 4.1. Espero que nos sigan también en la parte de la lección 4.2. Muchas gracias.